básicamente de todo nuestro cuerpo, y también es el que interpreta, ¿no?, los estímulos tanto internos como externos. Unidad básica de nuestro sistema nervioso es la neurona. Sin embargo, este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. La semana pasada vimos el sistema nervioso central, vimos lo que correspondía a la unidad básica del sistema nervioso, ¿no?, que es la neurona, partes de la neurona, estructura, ¿no?, funciones de la neurona, tipos de neurona. Adicionalmente vimos que las glías, que son células que acompañan o células de protección de las neuronas, también cumplen un papel importantísimo, ¿no? Dentro de las que se conocen tenemos pues las microglías, los astrocitos, también dentro de esas se consideran las neuronas presinápticas y postsinápticas. Entonces, estas células, ¿no?, que acompañan a la neurona, básicamente son las que aseguran, ¿no?, el equilibrio de las neuronas. Sin embargo, también hoy en día se sabe que cumplen un papel sumamente importante, ¿no? Habíamos mencionado que las neuronas se comunican a través de las sinapsis, ¿cierto? Y estas sinapsis finalmente se divide en lo que es sinapsis eléctrica y química. Sin embargo, en lo que es la sinapsis eléctrica, ¿no?, existe la segregación de neurotransmisores, ¿no?, y es la que se encuentra en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Sin embargo, la sinapsis química se produce por liberación de neurotransmisores y llega el impulso básicamente de manera más rápida. También habíamos hablado que el sistema nervioso se divide en central y periférico, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema nervioso central hablamos que está dividido en lo que es encéfalo y médula espinal. El encéfalo está básicamente constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, mientras que la médula espinal está conformada por los nervios, ¿no?, tanto espinales como craneales. Ambos están protegidos por unas capas, ¿no?, membranosas denominadas membranas, ¿no? Estas van a estar en contacto directo, ¿no?, con el órgano, ¿no?, como por ejemplo el cerebro, la médula espinal, y protegen a modo de estuche, ¿no? Las meninges están divididas en tres capas, ¿no? Digamos la capa más exterior, ¿no?, que es la que tiene contacto con el tejido óseo, ¿no?, en el caso del cerebro, ¿no? La dura madre tiene contacto con, en este caso, la bóveda craneal. Tenemos de afuera hacia adentro la dura madre, la aracnoides, que es la intermedia, y la pía madre, que es la que tiene contacto directo, en este caso, con el cerebro. Circundante, tanto en el, digamos, cerebro como en el encéfalo, como en la médula espinal, tenemos un líquido incoloro denominado líquido cefalorraquídeo, ¿no?, que discurre, ¿no?, desde el encéfalo hasta la médula espinal y digamos que protege, ¿ya?, pero a modo de amortiguación, ¿no? También es el que termorregula, ¿no? También transporta nutrientes y elimina desechos del cerebro. Hemos hablado también que nuestro cerebro está constituido por una sustancia gris y una sustancia blanca, siendo la sustancia gris, ¿no?, en la periferia y encontrándose también en la zona central como el núcleo grisáceo, ganglios, ¿no?, y núcleos basales. Y la sustancia blanca, que es la que generalmente conduce los impulsos nerviosos, se encuentra en la zona central. Nos habíamos quedado aquí, que es el encéfalo. Hemos dicho que el encéfalo corresponde básicamente al sistema
nervioso central, ¿no? Porque se divide en encéfalo y medulla. El encéfalo está subdividido por el cerebro, cerebelo y tallo cerebral. El tallo cerebral a la vez se subdivide en bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Y hay una parte interna, ¿ya? Hay una parte interna del mesencéfalo que nosotros no vamos a poder observar en las muestras, que se ve que corresponde al diencéfalo, al tálamo y al hipotálamo, ¿ya? ¿Qué podemos mencionar del encéfalo? Que el cerebro, ¿no? Que es una parte del sistema nervioso, el cerebro, que es una parte del encéfalo, ¿no es cierto? Está constituido básicamente, ¿no? Por ondas, ¿no? En la superficie vamos a observar estas ondas que se denominan circunvoluciones. Y estas circunvoluciones se van a ubicar, ¿no? Que son giros, ¿ya? Surcos, se van a ubicar en la cara externa e interna de nuestro cerebro. Sin embargo, en la cara externa vamos a poder observar también ciertos surcos de importancia. Se dice que a mayor circunvolución, o sea, a mayor repliegue, mayor, digamos, poder cognitivo, o se presenta, o la persona que presenta mayores surcos, pues presenta un nivel cognitivo más alto, ¿no? También, como les mencionaba, vamos a observar surcos de importancia, ¿no? Estos surcos son los que básicamente dividen, pues, a nuestro cerebro en lóbulos. Tenemos el surco central, que divide la zona anterior de la zona posterior. La zona anterior correspondiente al polo frontal, por ende, esta zona se va a denominar el lóbulo frontal. Todo lo que circunda por delante del surco central se denomina, ¿no? Lo que corresponde al polo central. Mientras que lo que viene después delimita al polo occipital, ¿no? Entonces vamos a tener que en esta zona se va a formar el lóbulo occipital. Sin embargo, existe otro surco, ¿no? Un surco transverso, horizontal, que divide, pues, de la zona superior e inferior, ¿no? Formando básicamente el lóbulo, esto de acá que es el parietal, y esto de aquí que vendría a ser el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está constituido por básicamente 4 lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no? Pero está dividido por 4 lóbulos que están a su vez, ¿no?, subdivididos por una zona central, que esta es la línea sagital, ¿no?, que divide a nuestro cerebro en un hemicerebro o hemisferio del lado derecho, hemisferio del lado izquierdo, ¿no? Entonces, existen lóbulos del lado derecho y del lado izquierdo, por lo tanto podemos decir que los lóbulos son en pares, ¿ok? Son en pares. También vamos a poder apreciar, ¿no?, en la cara, digamos, inferior, en la cara inferior de nuestro cerebro, lo que se denominan los cuerpos mamilares, también el trígono olfatorio, y aquí vamos a observar parte de los nervios craneales. Entonces, hemos dicho que hay una zona central, esto de aquí, que divide a nuestro cerebro en 2 hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo. La unión central de ambos
lóbulos, perdón, ambos hemisferios. ¿Cómo se llamará ese tejido que une ambos hemisferios? El hemisferio cerebral derecho e izquierdo se denomina cuerpo calloso, ¿ya? Cuerpo calloso. Entonces, tenemos dos hemisferios, el lado izquierdo y el lado derecho. El derecho interviene en todo aquello que se relaciona con la parte emocional, imaginativa, sensitiva, ¿no? Aquí podemos decir que el lado derecho es subjetivo, ya que controla todo lo que tiene relación verbal, mientras que el lado izquierdo es el que está relacionado básicamente con el lenguaje, la lógica, con el razonamiento, ¿no? Con el análisis, ¿no? Además de que ya se menciona que la fisura longitudinal, hay una fisura que divide a cada hemisferio, formando 4 lóbulos, que ya los hemos mencionado, el frontal, temporal, parietal y occipital. Sin embargo, existe un quinto lóbulo, ¿ya? Quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que se va a apreciar básicamente aperturando, ¿ya? Este lóbulo que se denomina lóbulo, este es el lóbulo lateral, ¿ya? O también llamado de cili. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en clase. Entonces, tenemos que ambos hemisferios están unidos por un tejido denominado cuerpo calloso, ¿no? Que se comunican entre, digamos, que es el que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Hemos dicho que el hemisferio izquierdo es el hemisferio del razonamiento, de la lógica, ¿no es cierto?, de las habilidades básicamente cognitivas, científicas, mientras que el lado derecho es más el lado de la intuición, del sentido, ¿no?, de la percepción, de la imaginación. También vamos a ver que a nivel superficial, ¿no?, lo que nosotros comúnmente conocemos como corteza cerebral, ahí es donde van a llegar los impulsos y se originan básicamente los órganos o los sentidos, y se va a producir, por supuesto, las respuestas. Estas respuestas se van a dar a nivel muscular y glandular, ¿no? ¿Y por qué decimos a nivel muscular y glandular? Habíamos mencionado que las conexiones, ¿no?, en nuestro cerebro son inmediatas. Si yo me quiero trasladar hacia la puerta, ¿no?, ya automáticamente mi cerebro llega toda la información para yo poder realizar el movimiento, ¿no? Y va a haber una respuesta de tipo motora, porque yo tengo que trasladar, ¿no? Entonces, se van a mover ¿qué cosa? Mis músculos, mis huesos, ¿no?, para poder realizar el movimiento. Esa es una respuesta de tipo motor. Sin embargo, si yo me voy hasta el primer piso corriendo, que también es una respuesta motora, ¿qué se va a activar adicionalmente? ¿Qué pasa cuando ustedes van corriendo de aquí hasta el primer piso? ¿Qué comienza? ¿Ah? No. Agitar. Te agitas, pero cuando te agitas y vienes, ¿ah? Cansancio, sí, el cansancio también, pero ¿qué se activa? Cuando hace mucho calor, ¿qué empezamos? Sudar. Entonces, ¿qué se activa? Nuestras glándulas, en este caso sudoríparas, ¿no? Entonces, hay respuesta motora, ¿no?, por el ejercicio, la actividad muscular, esquelética, pero además también hay respuesta glandular, porque nuestras glándulas sudoríparas se activan y automáticamente sudamos, ¿no? O ustedes pueden evitar el sudor corriendo, se activa automáticamente, ¿no? Entonces hay respuesta glandular, ¿ok? En la corteza cerebral hay 3 áreas, ¿no?, que poseen una determinada función: área cortical sensitiva, área cortical motora y una área cortical de asociación, ¿no? O sea, digamos una área mixta, ¿no?, que es sensitiva y motora.
Sensitiva básicamente denominada aferente, que quiere decir que aquí, por transportar los impulsos desde los sitios receptores hacia el centro nervioso, aferente. Mientras que la motora es eferente, ¿no? Puesto que los impulsos viajan desde el centro, ¿no?, hacia los órganos. Es decir, las motoras van del cerebro a cualquier parte de nuestro cuerpo, mientras que las sensitivas van, ¿no?, de cualquier parte de nuestro cuerpo, sensitiva relacionada con los sentidos, hacia nuestro cerebro. Es aferente, eferente. ¿Ok? Estas son las áreas de la corteza, ¿no?, de la corteza cerebral. Vamos a ver que estas áreas incluso están divididas, ¿no?, en las diferentes partes de los lóbulos. Tenemos acá el lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. Por ejemplo, el lóbulo occipital está relacionado básicamente con la corteza visual, ¿no?, visual. La zona, digamos, prefrontal es la que está relacionada básicamente con las áreas motoras, motrices, el lenguaje. Y en esta área, ¿no?, en el límite del área frontal con la zona temporal, hay una zona denominada zona de lóbulo, ¿no?, que está relacionada básicamente con la zona motriz del lenguaje. Sin embargo, por ejemplo, en la zona más superficial, ¿no?, hacia parietal, tenemos la corteza somatosensorial, y entre el límite de la zona temporal, básicamente encontramos la corteza auditiva. ¿Y por qué encontraremos la corteza auditiva? Ustedes se acuerdan cuando hemos visto la parte ósea. Nuestros lóbulos reciben los nombres tal como tienen, en este caso, la parte ósea. ¿Se acuerdan? Los huesos del cráneo, huesos propios del cráneo, que eran frontal, parietal, temporal y occipital, ¿no es cierto? En la zona temporal había un agujero que se denominaba el agujero. Por eso que nuestro lóbulo temporal se encuentra con la corteza auditiva. ¿Okay? Bien, entonces hemos hablado de que hay lóbulos, ¿verdad? Tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. En el frontal se ubica la parte más rostral del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se encuentra la cisura de Rolando y por debajo la cisura de Silvio, que son básicamente esta central o denominada de Rolando y esta lateral o denominada de Silvio. Básicamente por los que estudian, ¿no?, estudian las partes del cerebro, ¿no? Es igual que aquella persona que descubre algo, lo noté, y muchos le colocan pues el nombre de la persona que son, ¿no? Bien, continuamos. En la zona parietal, en el lóbulo parietal, se va a encontrar por detrás de la cisura de Rolando, es decir, la cisura central. Y une la cara dorsal del lóbulo occipital, ¿no? Es decir, que va hacia la zona posterior, esta zona, ¿no? Entonces, esto de acá corresponde a mi lóbulo parietal. Tenemos también el lóbulo temporal que se ubica por debajo de la cisura de Silvio y se proyecta hacia dorsal, donde se une con el lóbulo occipital. Veamos. Esta es mi cisura de Silvio, por debajo se encuentra mi lóbulo temporal y se une con la zona occipital, que es esta de aquí. Y por último tenemos pues el lóbulo occipital, que se une con los polos de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un cuadrito que están relacionadas con nuestras, nuestras actividades relacionadas con los lóbulos. Por ejemplo, la personalidad está relacionada con el lóbulo frontal,
el pensamiento, los movimientos voluntarios. Mientras que la zona temporal o lóbulo temporal está relacionado con nuestro equilibrio, con nuestros estímulos auditivos, ¿no es cierto? Y la zona parietal está relacionada con ciertos sentidos como el gustativo, olfatorio, incluso también parte del auditivo, porque recuerden que está en el quinte, ¿no? Y el occipital básicamente es el centro del control visual. Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra ubicado el control visual? Por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal. El centro de la visión, ¿en qué lóbulo se encuentra? Temporal, parietal, occipital o frontal. Ah, occipital. Vamos con la siguiente estructura de nuestro encéfalo, que es el cerebelo. El cerebelo, también denominado cerebro pequeño, ¿ya? Tiene forma de mariposa, ¿no? De una mariposa extendida. Acá no se ve, pero vamos a verlo, digamos, en una vista anterior, se puede apreciar. Es más pequeño, obviamente, que el cerebro. Tiene un peso aproximadamente de 120 gramos, ¿no? Lo que el cerebro, ¿no?, suele pesar aproximadamente entre 800 a 1200. En algunos casos puede ser hasta el 8 o 10%, ¿no?, del peso del cerebro. Este va a constar de 3 partes. Al igual que el cerebro, tiene también sus hemisferios, ¿no?, que en este caso se denomina hemisferios cerebelosos, y tiene un cuerpo vermiforme, que es básicamente el central, ¿ya? El central. Podemos decir que este cerebelo es el que coordina los movimientos de los músculos al caminar, al realizar otras, digamos, funciones motoras, pero aquí se encuentra la parte del equilibrio, ¿ya? Del equilibrio. Entonces, en el encéfalo, el encargado del equilibrio es básicamente el cerebelo. Bien. Habíamos mencionado una parte interna, de nuestro encéfalo, que es el diencéfalo, que consta básicamente del tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo, ¿no? Estas regiones anatómicas del cerebro se encuentran muy próximas al tronco encefálico. Esto de aquí es el tronco encefálico. Este es nuestro cerebelo. Y esto, por supuesto, es nuestro cerebro. Este tejido de aquí, en la parte superior, esto es lo que une a los hemisferios, ¿no?, cerebrales. Esto se denomina el cuerpo calloso, ¿ya? Y en la parte interna, superior a mi tronco encefálico, que es todo esto, porque de aquí para adelante continúa con médula espinal. Esto de aquí es el diencéfalo, ¿no?, el diencéfalo, que está relacionado básicamente con una cavidad denominada el tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo. Bien, continuando con el encéfalo, tenemos la otra parte que se denomina el tronco encefálico. Nuestro tronco encefálico está subdividido por mesencéfalo, puente y bulbo, ¿ok? Básicamente, nuestro tronco encefálico controla la respiración, regula el ritmo cardíaco, ¿no?, y algunos aspectos de localización del sonido, ¿ya?, del sonido. Este es el intermediario entre el encéfalo y la médula espinal.
porque aquí tengo el cerebro, aquí tengo mi tronco encefálico y aquí, pasando por el agujero magno o agujero occipital de nuestro cráneo, continúa lo que sería nuestra médula. Este tronco encefálico tiene pues sus funciones, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, que van a ir en función a sus partes. Tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿no? Mesencéfalo, movimiento, básicamente del ojo. Aquí está la orientación, el sentido de conciencia. La protuberancia, que es la que se encarga básicamente de la información sensitiva, ¿no? Está relacionada con la masticación, con la zona sensitiva de la cara, movimiento lateral del ojo y el parpadeo. Mientras que la parte final, que es el bulbo, es el que se encarga de los latidos del corazón, respiración y actividades de los músculos. Vamos a la continuación de nuestro tronco encefálico, ¿no? Esto es tronco encefálico, continuación viene a ser la médula espinal. Esta médula espinal es bastante larga, ¿no? Pero es sumamente frágil. Tiene una recubierta también a modo de estuche, protegida por las meninges. Esas mismas meninges que protegen a nuestro cerebro o a nuestro encéfalo, básicamente, es la que protege a nuestra médula espinal. Esta médula espinal va a estar protegida también por la columna vertebral. Esta médula discurre por el, digamos, agujero vertebral a lo largo de la columna vertebral. Y está constituida principalmente por todos los nervios espinales, ¿no? Que van a transportar los mensajes, tanto entrante como saliente, entre el encéfalo y el resto de nuestro cuerpo. Aquí podemos observar la protección que tiene pues mi médula espinal con las meninges, vía madre, que es la que tiene contacto directo con el órgano, aracnoides, intermedia entre vía madre y dura madre, que es la más externa, ¿no? En este caso, la dura madre es la que tiene contacto con el cuerpo, ¿no?, de nuestras vértebras. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí. Dime. La parte del cerebro, tanto por ahí en la boca y el encéfalo estén bien, pero la columna eso que conecta la señal con el mandato de la señal son un poco dañadas. ¿Qué se puede poder? ¿Cómo? A ver, la médula espinal es básicamente la continuación de nuestro encéfalo, ¿no?, a través del tronco encefálico. Sí, o sea, lleva toda la parte nerviosa. Ahora, la protección es, de la médula es la columna vertebral, o sea, todas nuestras vértebras, así como hemos visto en la práctica en el laboratorio, tenemos al esqueleto. Obviamente, en el esqueleto, que es natural, no se ve, pues, ¿no?, porque no está la médula, tiene que ser, es un tejido orgánico que está sumergido en formol, que hoy día lo vamos a sacar, ¿ya? Y lo vamos a ver. Sin embargo, tenemos otras muestras, ¿no?, que están simuladas, ¿ya?, simuladas a lo largo de las vértebras, ¿no?, y que discurren los nervios. Ahora, tu pregunta es, ¿qué pasaría, me dices? ¿Qué pasaría si una de las partes de la médula es dañada? ¿Explicaría solamente la inmovilidad de las piernas o totalmente el cuerpo? No, es que depende, pues, qué parte, ¿no?, esté dañada, pero comúnmente, si la médula espinal está dañada, la persona queda inmovilizada. No podría realizar movimiento alguno. Y eso quiere decir cuadrúpedo. ¿Y por qué?
Porque recuerden que a partir de la médula hacia abajo, ¿no? O sea, mejor dicho, el bulbo hacia abajo, toda médula, está relacionado con nuestros plexos. Acá nosotros tenemos plexos braquiales, ¿no? Para los miembros superiores, continua, plexos torácicos, lumbares, para la zona pélvica y, en este caso, miembros inferiores. Ahora, dependiendo de la lesión, pero comúnmente cuando se lesiona la médula, queda pues cuadripléjico. Ahora, hay terapias, ¿no? Hay terapias. Puede ser que la lesión haya sido de aquí, la zona lumbar, lo más probable es que lo más afectado esté en los miembros inferiores. Pero sin embargo, la inmovilidad está en todo el cuerpo, ¿cierto? Cuando una persona se cae, ¿ya? Supongamos, Dios no quiera, ¿no? Ustedes están saliendo y se caen de espalda. Y sus amigos vienen, hay que llevarla de frente. Ya. Muy, digamos, por lo contrario de ayudarlo, porque no sabemos si en esa caída se fracturó la columna, o sea, la parte ósea, ¿no? Si de repente hay fractura de vértebras. Y estas fracturas de vértebras, ¿no? Puede de repente al momento de movilizarla lesionar la médula espinal. Entonces es mejor no tocar, porque no sabemos cómo cayó. Es conveniente llamar a las personas que están debidamente entrenadas, en este caso los que hacen primeros auxilios, los bomberos, ¿no? El personal que está entrenado, porque ellos lo van a movilizar, pero de manera mínima, ¿no? Van a traer, por ejemplo, esas camillas, ¿no? Y van a tratar de llevarlo lo más rígida posible, sin movilizar la parte de la columna. Porque al momento de que ustedes cogen la pierna, le cogen, entonces ya hay movimiento, y de repente en ese movimiento pueden lesionarse, ¿no? En cambio, ellos tienen estrategias para inmovilizarlo y llevarlo totalmente. Entonces, hay que siempre cuidar. No sabemos cómo se cayó, o si vimos cómo se cayó, pero no sabemos si hay una lesión de dientes. O de repente no la hay inicialmente, pero sí puede haber una fractura en este caso de vértebras, ¿no? Que al movimiento puedo generar yo, ¿no? Con mi intención de ayudar, una lesión de dientes. Muy bien, recién vamos a tocar el tema de hoy, ¿okay? Pero es un poco más chico, ¿ya? Está relacionado con esto porque estamos continuando con el sistema nervioso, pero vamos a hablar del sistema nervioso periférico, ¿no? Hoy día ya no nos va a faltar nada. La próxima clase ya empezamos con sistemas, ¿ya? O sea, circulatorio, me parece, corazón nos toca la próxima semana. Entonces, hay que dejar, digamos, saldado esto, de tal forma de que no estemos arrastrando, ¿ya? Continuando con la parte del sistema nervioso, vamos a ver el sistema periférico. La idea es que ustedes puedan identificar con claridad las estructuras que están relacionadas con nuestro sistema nervioso periférico y también las enfermedades, ¿no? Que puedan estar relacionadas. Vamos a ver sistema nervioso periférico, pares craneales, sistema nervioso simpático y parasimpático, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente de manera general. Bueno, el sistema nervioso periférico tiene dos componentes, ¿no? El componente somático y autónomo. ¿Cuál es el componente somático? Es el que controla los movimientos ¿de quién? De los músculos y el esqueleto. O sea, es el que realiza, ¿qué cosa? El movimiento de tipo motor, ¿no? Motor. Mientras que el sistema nervioso autónomo está controlado básicamente por las glándulas y los músculos, pero estos músculos internos, ¿no? Que tienen, como se dice, un piloto automático, ¿no? Sin embargo, generalmente este sistema opera en forma autónoma
para determinar cierto funcionamiento interno. Ahí incluimos, por ejemplo, el latido cardíaco, la digestión, las actividades glandulares, ¿no? Mientras que nuestro sistema nervioso somático son aquellas actividades que se van a realizar a través, por ejemplo, de un estímulo. El que yo ejecute el correr, caminar, es mediante una comunicación, ya sea externa o externa principalmente, ¿no? De nuestra, digamos, externa e interna incluso también, pero mediante una coordinación, y es algo que yo puedo, digamos, coordinar, ¿no? De manera voluntaria. Mientras que el sistema nervioso autónomo se relaciona con los órganos internos. Y es algo que funciona sí o sí, ¿no? Como se dice, de manera autónoma o automática. ¿Ustedes pueden intervenir en los movimientos del corazón? No. La circulación, tampoco. En el peritatismo del intestino, ¿cierto? Esos, incluso las actividades ganglionales, ¿no? O sea, como les mencionaba, ustedes pueden decidir si corren, caminan, ¿no? Pero las glándulas sudoríparas se activan sí o sí, ¿no? Así ustedes no corran ante un factor externo, por ejemplo el sol. Si ustedes se van caminando despacito con un sol intenso, igual se va a activar las glándulas sudoríparas, ¿no? Así ustedes vayan corriendo, pero lo que ustedes no pueden, lo que pueden controlar es si van corriendo, caminando, o de repente se paran, pero lo que ustedes sí no van a poder controlar, por ejemplo, es la parte ganglionar, ¿no? La sudoración. ¿Podríamos controlar? De repente, si yo me pongo en el sol, sin correr, sin caminar, ¿puedo sudar? ¿Algo que yo puedo evitar? Sí puedo evitar, me voy a la sombra, ya, pero es algo que puedo controlar, no puedo controlar. Muy bien. La función principal del sistema nervioso periférico es conectarse con nuestro sistema nervioso central, porque nuestro sistema nervioso periférico tiene pues ese sistema nervioso autónomo, que es la comunicación de los órganos y glándulas internas, y además nuestro sistema nervioso somático, que es la que se comunica a través de los órganos sensitivos hacia los músculos voluntarios. Por lo tanto, en el caso del sistema nervioso autónomo se divide en simpática y parasimpática, ¿no? Que está relacionado con el gasto, ¿no? Y control o digamos de energía, ¿no? Si hablamos de gasto de energía, activación simpática. Si evitamos el gasto de energía, que es la calma, ¿no? Hablamos del sistema parasimpático. Y el sistema nervioso somático se divide en sensorial y motriz, ¿no? Sensorial entrada o está relacionada con la activación de nuestros sentidos, y motriz está relacionada con la ejecución de una actividad motora. ¿Ok? En el sistema nervioso periférico hablamos de los nervios craneales, que están relacionados con la parte del cráneo, ¿no? Que son 12 pares, ¿no? Y que se ubican la mayoría en el tronco encefálico. También hablamos de los nervios espinales o raquídeos, ¿no? Que van a estar a lo largo de nuestra médula espinal, ¿no? Protegidos por nuestra columna vertebral. Y también un sistema nervioso vegetativo y ganglionar, ¿no? O sea, que se activa, ¿no? También el sistema ganglionar. Cuando hablamos del sistema ganglionar, estamos hablando de quién? Del sistema endocrino. La división funcional
¿no? De acuerdo al rol que cumplen las diferentes vías neuronales, tenemos nervioso, somático y nervioso autónomo. Llamado también el sistema nervioso somático, sistema nervioso de la vida, y el sistema nervioso autónomo, denominado también sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso visceral. ¿Ya? Este sistema nervioso autónomo está relacionado con las funciones involuntarias, inconscientes, ¿no? Como hemos dicho, sensibilidad visceral, cardíaca, movimiento cardíaco, circulatorio, etc. El conjunto de ganglios y nervios se encuentran situados fuera del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque corresponde básicamente al sistema, ¿no?, nervioso periférico, que está relacionado con digamos, con la médula espinal. Ahí vemos los nervios raquídeos, también relacionados con los nervios craneales y el sistema nervioso vegetal. ¿De qué se encarga este sistema nervioso periférico? De controlar el sistema nervioso central de los órganos y extremidades, y también incluye la piel. También de enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Regular ciertas funciones involuntarias, ¿no? Regula, por ejemplo, el latido cardíaco, la respiración, la circulación, etc. Y permite que el cerebro y la médula espinal reciban información, ¿no?, y también envíen información a las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿A través de qué? De las células aferentes y efferentes. Este sistema nervioso, ¿cierto?, que hemos dicho que se relaciona con fosfolipídico y somático y vegetativo, somático relacionado con la parte muscular, el inicio de una marcha, el inicio de un movimiento, ¿no? Mientras que el vegetativo está relacionado con el inicio en el tronco o hipotálamo, es decir, que está relacionado básicamente con digamos, el control interno, ¿no?, los movimientos, ¿no?, que se pueden realizar, pero a través de un sistema involuntario. Sistema nervioso somático se encarga, pues, de los impulsos conscientes, mientras que el autónomo es de los impulsos inconscientes, como respirar, digerir, latido del corazón. Mientras que los conscientes son aquellos que nosotros podemos realizar. De repente pararnos, caminar, lanzar una piedra, dar una patada a un balón, etc. Hemos mencionado que aquí vamos a ver tanto los nervios craneales como los nervios espinales, ¿no? Los nervios craneales hemos mencionado que son 12 nervios craneales, ¿no?, los cuales 10 se originan en el tronco encefálico y los otros 2 en la parte superior, ¿no?, lo que se denomina la fosa craneal anterior. ¿Y cuáles son esos 2? Generalmente vamos a hablar del primero, que es el olfatorio, el segundo, que es el óptico, que sale del quiasma óptico, y del tercero al 12º generalmente van a estar ubicados en nuestro tronco encefálico. Todo esto corresponde a nuestro tronco encefálico. Entonces, en el límite del mesencéfalo y mi puente de Barolio, que es una parte del tronco encefálico, nace pues el tercer par craneal, que es el motor ocular común. También se va a encontrar el nervio patético o cuarto par craneal, el trigémino, que es uno de los, digamos, nervios de mayor tamaño, porque además este está conformado por 3 ramas, el B1, B2 y B3. El B1, que se va hacia la zona ocular, el B2, que se va a la zona maxilar superior, y el B3, el que se va a la mandíbula.
da digamos, tiene función sensitiva y motora. El nervio trigémino es el nervio de importancia para los odontólogos. ¿Por qué? Para la aplicación de la anestesia. Bien, el sexto, que es también un nervio ocular, ¿no? Pero el tercero, el cuarto y el sexto son nervios oculares, ¿ya? Nervios oculares. El segundo es el óptico, que va directamente hacia la retina, pero el tercero, el cuarto y el sexto son nervios oculares que están relacionados con el movimiento, básicamente, del globo ocular, ¿ya? Pregunta de examen: ¿cuáles son los 3 nervios craneales que están, perdón, 4, ¿ya? 4. Son 4, pero son 3 que están relacionados con los movimientos del globo ocular? Entonces su respuesta será: tercero, que es motor ocular común; cuarto, que es el patético; y sexto, que es motor ocular externo. ¿Usted dijo cuál? El cuarto es el óptico, pero ese se va a la retina directamente, ¿ya? Pero hay 3 que están relacionados con el movimiento, ¿ya? Son 4 nervios oculares. 4. El segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. Son 4, ¿ya? Pero de esos 4, hay uno que es el segundo, el ocular, que va directamente a la retina, ¿ya? Que está relacionado con la visión directamente, ¿no? Mientras que los otros 3, que es el tercero, ¿no? Tercero, cuarto y sexto, están relacionados con los movimientos, ¿no? Bien, el séptimo es el nervio facial, ¿no? Ese es el nervio que cuando se produce parálisis facial, ¿no? Ese es el nerviocito que está afectado, ¿no? El nervio facial, que es el séptimo. Luego tenemos el nervio auditivo, ¿no es cierto? El nervio auditivo. Luego tenemos el noveno, que es el glosofaringio; el décimo, que es el nervio vago. Pero este décimo, que le dicen vago, o también llamado neumogástrico, no es tan vago, porque recorre grandes distancias, ¿no? Que va desde la zona laringia hacia, paralelamente recorre casi toda la zona, ¿cómo se llama? Gástrica anterior. O sea, va a la parte de los pulmones, va a la parte del tórax y llega hasta el mediastino anterior, o sea, hasta el diafragma, ¿no? Y el nervio espinal, que recorre básicamente toda la cadena ganglionar de la médula espinal. Y el hipogloso, ¿no? Que básicamente está relacionado con la inervación de la lengua. Está relacionado también con la parte sensitiva, ¿no? Porque es que nosotros sentimos diferentes sabores en nuestra lengua por las papilas gustativas, ¿cierto? Que tenemos ¿cuántas? ¿Qué sabores se distinguen? Salado, dulce, ácido o agrio. También hay uno que llaman umami. Pero ¿cuáles son los básicos? Salado, dulce, ácido y amargo, ¿no es cierto? Pero hay un quinto, que es intermedio, ¿no? O sea, que ni dulce ni salado, es como una fusión, ¿ya? Pero nosotros tenemos las diferentes papilas, ¿no? Incluso tienen forma, tamaño, que van a identificar los diferentes, digamos, sabores de nuestra.
¿no? Antes se pensaba que el paladar, que el gusto estaba en el paladar, pero en realidad está en la lengua. Aquella persona que no percibe el sabor, ¿no? Porque puede tener atrofia de las papilas gustativas, puede estar atrofiada, ¿no? Y eso se llama ciegos. Muy bien, entonces tenemos aquí pares craneales, primero olfatorio, segundo óptimo. Estos dos primeros se encuentran en la fosa craneal anterior, pero a partir del tercero al 12º se encuentran ¿dónde? En el tronco encefálico. ¿Ok? Tronco encefálico. Acá vamos a ver dónde se encuentra, ¿no? Y hacia dónde se va. Por ejemplo, el nervio olfatorio, que es el primero, se encuentra en la lámina cribosa del hueso etmoide. ¿Se acuerdan? El hueso etmoide se encuentra en la fosa craneal anterior. El óptico, ¿no? Transmite información visual al cerebro y se va a localizar básicamente en los canales ópticos. El nervio oculomotor, este se encuentra básicamente inervando el esfínter de la pupila, ¿no? Y se ubica en la fisura orbital. El cuarto, que es el patético, o también llamado troclear, ¿ya? El cuarto se denomina patético o troclear. Este básicamente se localiza en la fisura orbital, ¿no? El quinto es el trigémino, ¿no? Es el que va a dar la sensación básicamente a los músculos de la masticación, y este tiene 3 ramas, ¿no? Y en función a cada una de sus ramas van a salir. Por ejemplo, la B1, que es una rama olfatoria, sale, ¿no? Por el agujero redondo, mayor, ¿no? Luego el nervio maxilar por el agujero oval y el nervio mandibular por el agujero redondo medio. El sexto, ¿no? Que habíamos mencionado, el sexto, el nervio motor ocular externo, o también denominado abductor, ¿ya? Abductor. También es un nervio ocular ubicado en la fisura orbital. El nervio facial, ¿no? Este es un nervio que da pues inervación a los músculos de la cara, como el músculo bigástrico, ¿no? También este se va a ubicar, ¿no? En la parte del agujero auditivo interno. Este casi digamos, discurre casi en conjunto con el octavo par craneal, que es el auditivo, pero a diferencia del auditivo, este sale por el agujero estinomastoideo, o sea, por la parte de la base craneal externa. El nervio auditivo, o también llamado vestíbulo coclear, ¿no? Es el octavo par craneal, ¿no? Y este sale pues básicamente del nervio o del agujero auditivo interno. El noveno, que es el hipogloso, ¿no? El hipogloso, que transmite toda la información al cerebro desde las glándulas o amígdalas palatinas, y se dirige pues a la zona del tálamo, hipotálamo, que se ubica en el agujero yugular. Ya vamos a ver. Ustedes en la base de cráneo, aquí le toca cráneo, hemos visto diferentes agujeros, ¿verdad? Esos agujeritos son por donde pasan básicamente nuestros nervios cráneos. El décimo, ¿no? Denominado vago o también neumogástrico, ¿no? Este es el que se encarga de recibir el sentido, por ejemplo, del gusto, proviene de la epiglotis. ¿Cuál es nuestra epiglotis? ¿Dónde se encontrará nuestra epiglotis? Por detrás
de lo que nosotros comúnmente decimos cuando uno bosteza, uy, se le nota la campanita. La epiglotis es ese tejido que se cierra y se abre cuando nosotros comemos, ¿no es cierto? Se cierra, ¿no? Porque si no se regresaría, en este caso, o tendríamos reflujo, ¿no? Se regresaría a lo que nosotros comemos, ¿no? Hay momentos en que se cierra, se abre, cierra, se abre, ¿no? Esa es la epiglotis, que se encuentra en la parte posterior, ¿no? De nuestro paladar blando, en la parte posterior. Ese también se ubica en el agujero yugular, conjuntamente con el coxo. El onceavo o espinal, ¿ya? También denominado nervio accesorio, ¿ya? También se encuentra ubicado en el agujero yugular. Y el doceavo, que es el nervio hipogloso, este sí tiene su único canal, ¿no? Que en este caso es el canal del hipogloso, que se ubica en la fosa craneal posterior, que ya vamos a ver, ¿no? Entonces acá vemos nuestros nervios craneales que están relacionados, por supuesto, con el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Simpático, gasto de energía, y parasimpático, ¿qué es el parasimpático? Si uno es gasto y el otro, ¿qué sería? Ahorro de energía, ¿no? Descanso, paz. ¿Ok? Acá tenemos un cuadrito donde ustedes van a ver la respuesta de los órganos efectores y los nervios autónomos. Esfínter del iris, básicamente el músculo radial del iris, contracción, ¿no? Si se contrae, hay midriasis. En el caso del simpático y parasimpático, glándulas lacrimales, parasimpático, ¿no? Cuando hay relajación, secreción. Glándulas salivales, simpático, hay una secreción viscosa, pero si hay parasimpático, hay una secreción acuosa. Ese es el caso del tipo de saliva. Y así vamos a ir analizando, que es un cuadrito para que ustedes más o menos tengan una referencia, ¿no? De los impulsos que pueden ser simpáticos y parasimpáticos. Aquí vamos a ver la relación de los nervios en general. Hemos hablado del sistema nervioso central, que incluye, por supuesto, nuestro encéfalo, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico y luego médula espinal. Dentro de estos estudiamos los pares craneales, ¿no? Y aquí, dentro de los pares craneales, hay un nervio que discurre, ¿no? Desde el cráneo hasta parte del tronco hasta el diafragma, ¿no? Que es el nervio vago o decimoparto. Después vamos a ver los plexos, ¿no? Hemos mencionado que corresponden al conjunto de nervios espinales que conforman plexos, según su ubicación en la zona superior, se denomina plexo braquial, que va hacia todo el miembro superior. Ahí está incluyendo, pues, que inerva los músculos cutáneos, rama del nervio radial, mediano, cutáneo, que son básicamente nervios que inervan la zona muscular y también. Acá tenemos otro plexo, que son los plexos intercostales, que están relacionados con la zona torácica, ¿no? También tenemos los plexos lumbares, que están relacionados con miembros inferiores, zona pélvica y zona del muslo. Sin embargo, por debajo de la rodilla podemos tener también relación de los plexos sacros, ¿no? Que es, digamos, la parte terminal de la médula, de la médula espinal, ¿no? Los plexos sacros, que salen básicamente del hueso sacro, que es parte de la columna, parte final de la columna.
Hemos mencionado que son 12 pares craneales, ¿ok? Pero existen 31 pares raquídeos. Todos estos de acá, pares raquídeos o espinales, son 31. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuántos son los pares craneales y cuántos son los pares raquídeos o espinales? Opciones: 10, 20, 31, 12, 12, 31 y 10, 33. 12, 31, 12 los craneales. Vean bien el orden, ¿no? Porque puedo poner de repente. ¿Ok? Muy bien. El sistema nervioso simpático, ¿no? Es el encargado de regular las respuestas de lucha o huida, ¿no? O sea, es la movilización de nuestro cuerpo para responder en situaciones de peligro, ¿no? Para ello hay un gasto de energía y hay que hacer frente a las posibles amenazas del medio ambiente. Se activa cuando se necesita entrar en acción. También es el que permite al cuerpo que responda rápidamente frente a situaciones que se requiera una acción inmediata, ¿no? Y el parasimpático es la que, digamos, ayuda a mantener funciones normales del cuerpo y además a conservar ciertos recursos físicos y de energía. Por lo tanto, es el que controla acciones normales como, por ejemplo, la digestión, la presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? También, tras una amenaza o situación de peligro, reduce la frecuencia cardíaca, ¿no? Mientras que mi sistema simpático se activa, ¿no? El parasimpático regula, ¿no? Se subió mi presión. Luego se activa mi parasimpático para poder regular, ¿no? Regular la frecuencia de mi flujo sanguíneo, mi frecuencia respiratoria, ¿no? De normal a, digamos, gasto a conservar energía, ¿ok? Entonces tenemos simpático y parasimpático. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Igual acá. Mientras que uno estimula, el otro inhibe. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Como nunca hemos terminado. ¿Ok? Chicos, nuestra evaluación continua va a ser el práctico, ¿no? Es lo que hemos mandado. No voy a tomar un examen escrito, pero sí voy a tomar un examen, o mejor dicho, una evaluación expositiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes están estudiando? Porque para ello han tenido que estudiarlo, ¿no? Todo siempre preparado. Eso va a ser su evaluación. ¿Ok?